bueno, como ya comentábamos, terminamos nuestro capítulo de envejecimiento de algunos órganos y sistemas. En este caso, como ya lo habíamos dicho, es el envejecimiento de los sentidos, los sentidos y sus manifestaciones clínicas. Va a ser expuesto básicamente por dos doctoras que ya conocemos por su presentación en varios temas. En este caso, la doctora Natalia y la doctora Blanca. Adelante, por favor, doctoras. Muchas gracias, doctor Cornas. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, en compañía de mi compañera, la doctora Reséndiz. Y pues vamos a empezar con el primer órgano de los sentidos, que es el oído. Bueno, el oído como tal es un órgano de los sentidos muy particular, ya que se encarga no solamente de lo que es la audición, la función auditiva, sino también de la función que se le conoce como vestibular o del equilibrio. Como tal, este órgano sensorial pues está compuesto por unas porciones externas o periféricas, y pues después, conforme nos vamos internando más dentro de lo que va a ser el sistema nervioso central, pues se va a estar comunicando precisamente con este por medio de un par craneal o nervio craneal, que es el octavo, que también se le conoce como vestíbulo coclear. En su diapositiva que ustedes están observando en este momento en sus pantallas, pueden ver lo que es un esquema de lo que van a ser las estructuras que van a estar conformando al oído. De forma más externa tenemos lo que es primero el pabellón auricular, y después, internándonos más dentro de la cavidad craneana, pues este se conecta con lo que van a ser el resto de los componentes auditivos por medio de lo que es el meato acústico externo, que es básicamente un canal por el cual van a estar viajando las ondas sonoras hasta encontrarse con una membrana que todos conocen seguramente, que es la membrana timpánica. La membrana timpánica básicamente va a funcionar como lo es un tambor, que básicamente va a estar moviéndose en función de las ondas sonoras que estén internándose en el meato acústico externo, y se van a transmitir a través de lo que son un conjunto de huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y estos pues van a transmitir estos estímulos de forma mecánica a lo que van a ser los órganos más internos, que están formados básicamente por la cóclea, que es básicamente el que se va a encargar de transducir estos impulsos mecánicos a impulsos eléctricos que van a viajar a través del par craneal número 8, y en el caso del equilibrio por los canales semicirculares y algún tipo de líquido que se le conoce como endolinfa, perilinfa, y que va a estar funcionando y moviéndose dependiendo, por ejemplo, de la relación que existe entre la cabeza y el cuerpo, que es básicamente parte de las funciones vestibulares. En este esquema que pueden ver de su lado derecho, pues tenemos los componentes de lo que son el oído externo, que se va a dividir en el pabellón auricular externo y va a captar las ondas sonoras. Posteriormente va a estar lo que es el oído medio, cavidad timpánica, el cual como tal va a tener esta función de convertir las ondas mecánicas en impulsos eléctricos y amplificarlas. Y el oído interno pues ya como tal es la parte más integral de todo este sentido, y pues va a estar viajando directo hacia el par craneal número 8. Entonces, ¿qué cambios vamos a tener nosotros en el envejecimiento, ya que conocemos la anatomía y parte de la fisiología normal del funcionamiento del oído? Pues en primer lugar tenemos que va a haber un aumento del umbral de la estimulación auditiva. El oído es capaz de tolerar ciertos umbrales de ondas mecánicas o de ondas sonoras que lo hacen tolerable, es decir, cierto umbral de ruido va a ser dañino para nosotros. Por esa razón es muy importante que, por ejemplo, las personas jóvenes que nos gusta andar con audífonos, pues no las estemos escuchando muy alto. ¿Por qué? Porque a largo plazo esto pues puede generar problemas auditivos. En el caso de las personas mayores, el envejecimiento fisiológico del oído implica que este umbral, es decir, el nivel de las ondas sonoras necesarias para despertar una respuesta de los componentes del oído y que se traducen en señales eléctricas y lo interpreta el cerebro, es mayor en comparación con las personas más jóvenes. Es por esta razón que incluso si las personas mayores no usaban audífonos en su época, es muy importante decir que, por ejemplo, pues necesitan hablarles más fuerte o con mayor claridad en comparación con personas más jóvenes. O, por ejemplo, un poquito más cerca, tener los aparatos electrónicos para estar viendo la televisión, la radio, algún video,
le suben, por ejemplo, más al volumen, y esto es parte de los cambios fisiológicos del oído. Sin embargo, estos cambios fisiológicos pues pueden también variar dependiendo de los hábitos y de la higiene auditiva que nosotros tuvimos a lo largo de la vida. Esto es muy importante. Entonces, este deterioro fisiológico del oído, de la función auditiva, va a depender también de la higiene auditiva que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que está expuesta constantemente al ruido ambiental, por ejemplo, el ruido del paso de los carros, de que viva en una zona donde existan muchas construcciones y pues la maquinaria pesada crea mucho ruido, a una persona que está viviendo, por ejemplo, alejada de la ciudad o en zonas donde, por ejemplo, no hay mucho paso de carros. Entonces, estas dos personas, aunque si bien van a tener cambios fisiológicos con la audición, es posible observar que la persona que estaba expuesta a mucho ruido ambiental puede tener un deterioro más pronunciado, es decir, o más rápido, o puede llegar a tener algún tipo de patologías, por ejemplo, infecciones, o que por ejemplo puede desarrollar tinnitus, que el tinnitus es este sonidito que luego se puede escuchar como una especie de pitido en los oídos que no se quita con ningún estímulo. En ausencia de un estímulo, de hecho, se presenta el tinnitus. Esto, por ejemplo, el tinnitus no es fisiológico, quiero dejarlo claro, es algo patológico que debe ser revisado con oportunidad. Entonces, el siguiente cambio que nosotros vamos a tener es disminución de los movimientos ciliar. Dentro del oído también, igual que dentro de la nariz, existen cilios, los cuales se van a encargar, en el caso del meato acústico externo, van a estar movilizando lo que va a ser el cerumen. El cerumen es muy importante ya que se encarga de básicamente limpiar todos los desechos que pueden llegar a entrar a nuestro oído. La acumulación de cerumen conforme pasa la edad es más pronunciada y este cerumen a su vez puede ser más compacto, por eso las personas mayores pueden llegar a tener con más frecuencia impactación de cerumen, que es esta acumulación de cerumen que se hace duro y pues les impide que escuchen de manera correcta y pues tengan que ir pues a que se les haga una revisión óptica. En este caso también los cilios comparten mucho de la función para estar barriendo ese cerumen o reabsorbiéndolo para que no esté provocando una obstrucción en el meato acústico externo. En el caso de los cilios que se encuentran, por ejemplo, en los órganos cocleares o en los órganos vestibulares, estos cilios básicamente van a estar moviéndose dependiendo de cómo se esté estimulando la endolinfa. Esta endolinfa, ustedes hagan el símil como por ejemplo las algas en el mar. La endolinfa va a ser el mar que básicamente se está moviendo como olas y las algas se están moviendo en función de cómo se están moviendo esas olas. Si por ejemplo la endolinfa se mueve para acá y los cilios para acá, significa que la cabeza, por ejemplo, se inclinó. Y eso permite que el cuerpo haga sus ajustes necesarios para que ustedes no se caigan, para que no se mareen, por ejemplo. En el caso de las personas mayores, estos cambios ortostáticos, estos cambios de posición pueden ser más dificultosos. Para ellos es un poco más difícil agacharse porque, por ejemplo, se pueden llegar a marear o, por ejemplo, no los vas a subir a un juego mecánico como las tacitas donde giran constantemente porque se pueden llegar a marear o incluso se pueden llegar a caer. Y esto también tiene que ver mucho con el movimiento ciliar. También hay como tal atrofia y deshidratación de la piel, que por ejemplo pueden llegar a tener una descamación más pronunciada a nivel del pabellón auricular, o que por ejemplo pueden llegar a tener que el pabellón auricular cambie de forma, dependiendo también de qué hábitos de higiene hayan tenido a lo largo de su vida. Hay también engrosamiento y calcificación de los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo son huesecillos que generalmente son flexibles, es decir, están compuestos de una porción cartilaginosa, la cual a lo largo del tiempo, como lo hemos ido viendo en las otras cápsulas, pues va a tener depósitos de calcio y estos depósitos de calcio van a endurecer los huesecillos. Al hacerse más rígidos los huesecillos, pues como tal, van a moverse con menos facilidad, por así decirlo, y transmitir estos impulsos mecánicos con menos facilidad, por lo tanto, pues puede que tarde un poco más en traducirse la señal mecánica. Hay adelgazamiento de una porción que se le conoce como estría vascular y esto tiene que ver con cambios a nivel vascular, como por ejemplo también puede haber aterosclerosis en vasos sanguíneos que irrigan al oído y por eso también es tan importante los hábitos higiénico-dietéticos que hemos comentado a lo largo de las cápsulas. Y también se da un fenómeno muy común que es la presbiacusia. La presbiacusia como tal es el deterioro de la función auditiva derivado de la edad. Es decir, conforme pasa la edad, pues nuestro umbral auditivo aumenta, los huesecillos se calcifican, la membrana timpánica también puede llegar a formarse más rígida. Entonces, pues todos estos fenómenos combinados dan lugar a la presbiacusia. Otro fenómeno muy importante que me gustaría comentarles es de la función vestibular.
respecto al equilibrio, es muy importante que ustedes sepan que a partir de los 55 años, la cantidad de células que se encargan de esta codificación de los impulsos vestibulares disminuye significativamente. Por esta razón, algunos adultos mayores pueden llegar a referir una condición que se le conoce como vértigo posicional paroxístico benigno. Esto es un trastorno vestibular que causa como una sensación de que están girando, es decir, que sienten que gira la habitación en comparación con ellos. Y pues esto puede darse generalmente cuando se inclina la cabeza hacia arriba, hacia abajo, o por ejemplo cuando se gira rápidamente, es decir, que por ejemplo les estén hablando aquí y las personas mayores volteen rápidamente. Este movimiento normalmente en personas jóvenes no causa ningún problema, porque está perfectamente adaptado al sistema vestibular, pero en personas mayores por todo este deterioro pues puede llegar a causar este tipo de vértigo. Y también pues existe el presbivértigo, que es los cambios en la posición y en la codificación de lo que es el equilibrio variando con la edad. Y pues es un deterioro que se produce de manera global y puede generar también algunos tipos de condiciones muy importantes. Fisiológicamente, nuevamente, hay que distinguir lo fisiológico y prevenir lo patológico. Además de la higiene auditiva, es muy importante que ustedes entiendan que ya que hay estos cambios a nivel vestibular, la persona adulto mayor es una persona vulnerable, es un tema que vamos a discutir más adelante. Debido a estos cambios en que se puede llegar a marear, que hay inestabilidad, ¿por qué? Porque el oído participa mucho en lo que es algo tan simple como caminar. El oído participa mucho para que nosotros podamos caminar y tener equilibrio al hacerlo. Entonces, pongan ustedes en contexto, si hay un deterioro de la función vestibular, pues es obviamente como consecuencia hay una inestabilidad, es decir, la persona adulto mayor puede tener un poquito de reserva, de miedo a caminar pues a lo mejor más rápido o en determinadas zonas, porque por consecuencia de este deterioro. Y pues a continuación mi compañera Blanca les comentará sobre el sentido del gusto. Hola a todos, ¿qué tal? Un placer nuevamente estar con ustedes. Y bueno, como ya les explicó la doctora Escamilla, el día de hoy pues yo voy a abarcar y les voy a explicar lo que es el sentido del gusto. Y bueno, en este caso, el sentido del gusto es un sentido químico esencial que es muy importante para la vida, porque pues además de la contribución que este nos ayuda a la apreciación de los alimentos, pues también tiene como finalidad poder evaluar el contenido nutricional de los mismos y pues poder prevenir la ingestión de sustancias tóxicas. Entonces, en esta diapositiva que en este momento está apareciendo en su pantalla, les muestro un pequeño esquema de la vía gustativa y de la lengua con la visualización de las papilas gustativas. Entonces, pues vamos a tener aquí que la lengua es un órgano muscular que se encuentra ubicado en la cavidad oral, cuyos principales roles van a incluir el habla, la función masticatoria y la deglución. Entonces, aparte de esto, la lengua va a contener receptores que son especializados, los cuales van a permitir que el sentido del gusto, pues, sea de mayor prominencia, vaya. Entonces, en la lengua vamos a tener que la superficie de la porción anterior va a estar cubierta por una mucosa donde se van a encontrar distintas papilas linguales. Y bueno, estas papilas linguales, también conocidas como papilas gustativas, van a ser quimiorreceptores periféricos que se van a encontrar ubicados predominantemente en el epitelio de la cara superior o bien cara dorsal de la lengua. También se van a encontrar en el paladar blando, la faringe, la laringe y en la porción superior del esófago. Entonces, estos van a ser órganos gustativos que se van a encargar de transformar los estímulos químicos del gusto en impulsos eléctricos y los van a transferir a uno de los 3 nervios craneales que se van a encontrar pues involucrados en el sentido del gusto. Entonces, en esta diapositiva que ahora les está apareciendo en su pantalla, vamos a tener esquemas más específicos de los tipos de papilas gustativas con los que pues nuestro gusto cuenta. Entonces, junto a estas papilas que se van a encontrar ubicadas en la lengua va a haber corpúsculos gustativos, que estos van a ser pues unos pequeños acúmulos periféricos nerviosos que van a transmitir las sensaciones a través del nervio facial. Entonces, los compuestos estimulantes del gusto pues se conocen también como moléculas tápicas o tastans por su nombre en inglés, que estos van a encontrarse disueltos en la saliva oral y van a ingresar a través del poro del gusto después de la ingesta de líquidos o bien de la masticación de los alimentos sólidos en la cavidad oral.
Y bueno, van a existir 5 sabores fundamentales que van a estar caracterizando al sentido del gusto, que en estos van a ser el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. Entonces, en el caso del sabor salado, esta va a ser la detección de las altas concentraciones de sodio que se van a encontrar en la saliva. En el caso de los sabores agrios o ácidos, va a ser en respuesta a las altas concentraciones de hidrogeniones que van a estar presentes también en estos alimentos. Para los sabores dulces, amargo y umami vamos a tener pues diferentes tipos de traducciones que a través de estos receptores acoplados a proteínas G específicas van a dar lugar a la difusión directa de los iones, como se ve en los sabores tanto salado como ácido. Y bueno, el sabor dulce va a estar implicado principalmente en la detección de los azúcares, como es el caso de la glucosa o algunos monosacáridos, y el sabor amargo va a ser la detección de compuestos orgánicos de cadena larga conocidos como alcaloides, que estos van a contener pues iones nitrógenos básicos, como en el caso pues del pH. Ahora, el sabor umami, este va a ser uno de los más importantes y uno de los como más actuales que recientemente se introdujeron y se investigaron, porque esta va a ser la acción de los receptores de ciertos aminoácidos. Entonces, en este caso van a actuar más que nada receptores hacia la glutamina y por lo tanto, pues este se considera vagamente el sabor de las proteínas. En el caso de los sabores picantes, que bueno, este ya no se considera como tal un sabor, sino una sensación, ya que en realidad pues va a ser la percepción al dolor y a la temperatura causadas por una sustancia que se le conoce como capsaicina, que pues generalmente está ubicada en los alimentos como lo son el chile, ¿no? Entonces, este compuesto se va a unir a los termorreceptores, cuya función principal va a ser detectar alimentos o líquidos calientes para poder pues, evitar quemaduras en la mucosa lingual o bien en general en la cavidad oral. Y estas sensaciones se van a transmitir a través de fibras nerviosas aferentes por el nervio trigemino. Respecto a la siguiente diapositiva, pues vamos a enfocarnos principalmente en el sentido del gusto en el caso del envejecimiento. Y bueno, en primer lugar vamos a tener que va a ocurrir, como lo habíamos visto en la cápsula de sistema digestivo, un aplaneamiento y una pérdida de las papilas gustativas que va a alterar el sabor de los alimentos, además de que va a haber una afectación de la producción de la saliva, lo cual va a disminuir y nos va a generar pues la famosa xerostomía, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que es la sequedad de la cavidad oral. Entonces, vamos a tener que el número de papilas gustativas va a disminuir conforme a la edad y cada papila gustativa que queda, pues también va a comenzar a encogerse, va a disminuir su tamaño o bien se va a aplanar, lo que nos va a ocasionar que haya una sensibilidad menor a las sensaciones gustativas y a la percepción de los sabores. Y pues esto va a ocurrir aproximadamente a partir de los 60 años de edad. Además, es importante tener en cuenta y recordar que, como lo vimos en el envejecimiento del sistema digestivo, las glándulas salivales van a tender a la disminución y a la disminución también de la producción de saliva a medida de que se envejece, lo que va a causar pues la xerostomía, es decir, pues la sequedad en la cavidad oral. Y esto puede afectar al sentido del gusto, ya que estas afectaciones respecto al sentido del gusto van a modificar tanto a los receptores de la alimentación y a los patrones que se encuentren asociados en la misma. Entonces, estos patrones de alimentación, como es el consumo de los alimentos en el adulto mayor, pues van a provocar que nuestro adulto mayor agregue un exceso de condimento o un exceso de sal o exceso de azúcar a sus alimentos para poder percibir este sabor. Y es por eso que pues puede cambiar en cuestión también a sus hábitos alimenticios. Entonces van a existir otros factores que también van a contribuir más a la disminución del sabor de los alimentos, como es la pérdida del olfato, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, que va a ser uno como de los sentidos que se van a encontrar estrechamente relacionados con el sentido del gusto. Y otras de las causas pues van a ser la disminución de la saliva a causa de los medicamentos, que también pues ya iremos hablando en otras cápsulas. También la falta de higiene en la cavidad oral, así como el uso de las cajas dentales por la pérdida de las piezas dentales.
úlceras y laceraciones que hay en la boca, así como aftas o otro tipo de lesiones, y el cambio en la percepción de la temperatura y la textura de los alimentos por el aplaneamiento de las papilas linguales. Entonces, pues hablando del sentido del olfato, le paso la palabra a la doctora Escamilla, que pues ella nos va a hablar un poco más cómo es que se encuentra estrechamente relacionado con el sentido del gusto. Sí, en efecto, pues el olfato es parte también junto con el gusto de los sentidos somáticos sensoriales especiales y pues está estrechamente relacionado con este más que por su proximidad anatómica también por las vías las cuales van a estar ascendiendo hacia lo que es el encéfalo para que se interpreten adecuadamente las señales sensitivas de los mismos. La información acerca de los olores es captada pues a partir de lo que es la estructura anatómica periférica que es la nariz. Entonces en la nariz internamente pues va a estar constituido por un epitelio o una mucosa olfatoria la cual tiene células especializadas que no solamente se encuentran pues ahí solas, sino que también están en conjunto, por ejemplo con los cilios también y otros tipos de partículas como por ejemplo el moco. El moco funciona básicamente como un diluyente el cual permite que las partículas odoríferas se disuelvan en él y permanezcan el tiempo suficiente en la cavidad olfatoria para que las células puedan pues captarlas. Esta información pues va a estar siendo transportada al cerebro por medio de los componentes nerviosos que en este caso es el par craneal número 1 o nervio craneal número 1 que es el nervio olfatorio y pues se van a estar consolidando en total pues a través de una estructura que se le conoce como bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio como tal es una principal estructura de relevo en la vía olfatoria y contiene los axones, es decir, las terminaciones nerviosas de las células receptivas olfatorias, que como tal, pues como si fueran varios cablecitos van a estar conjuntándose y formando uno solo para llegar a la vía olfatoria que va a ascender hacia el cerebro y se va a estar compactando en lo que van a ser los cuerpos amigdalinos y otras zonas de la corteza cerebral. Entonces, como tal, todas estas neuronas, que son básicamente neuronas las cuales están compartiendo funciones aquí en el sistema del olfatorio, pues con el paso de los años, es decir, con el envejecimiento, aproximadamente un 50% de estas células se están perdiendo. Para los 80 años, solamente permanece el 50% del número original de células olfatorias que nosotros pues traíamos desde el nacimiento. Y también esto puede estar especialmente relacionado, por ejemplo, con lo que habíamos mencionado, la disminución de la producción de moco en las vías respiratorias, que fue un tema que se discutió en el aparato respiratorio, también impacta directamente sobre la captación de los olores y por eso se ve especialmente disminuido. Como se los comenté, el gusto y el olfato están íntimamente relacionados. Es decir, pues es evidente que al momento de ustedes consumir alimentos, todos, pues no solamente nos fijamos, a veces pasa que hueles la comida nada más y empiezas como que a salivar, entonces por esa razón les comento que pues está íntimamente relacionado. Y estos cambios fisiológicos se ven especialmente agravados, y digo especialmente agravados, por ejemplo, con ciertos hábitos higiénico-dietéticos. Por ejemplo, el tabaquismo es un hábito muy dañino, ya lo habíamos discutido en muchas ocasiones, pero en particular impacta en estos dos sentidos. ¿Por qué? Porque empieza a dañar la mucosa olfatoria, porque por el humo del tabaco y sus componentes, y también impacta directamente sobre las terminaciones gustativas, es decir, pues incluso los fumadores crónicos pues tienen una capa en la lengua. Si ustedes les revisan la lengua, si tienen familiares que consumen tabaco, se van a dar cuenta de que hay un depósito de lo que son todos estos componentes como la nicotina que está en la superficie lingual y afecta significativamente su percepción de los sabores y de los olores también. Y pues esto puede también incluir, por ejemplo, la exposición a partículas dañinas en el aire, es decir, constantemente al vivir en las grandes ciudades estamos expuestos a partículas de smog, el humo que emanan básicamente los autos o algunos tipos de contaminación olfatoria como por ejemplo los grandes depósitos de basura, los drenajes, etcétera. Entonces esto también impacta directamente sobre nuestro olfato. De forma general pues va a disminuir el umbral olfativo, es decir, se van a requerir de aromas más fuertes para despertar una respuesta a nivel nervioso. Esto pasa de forma común con el envejecimiento, pero se ve agravado con estas condiciones, que es un ejemplo muy claro de lo que les trato de decir, que cuando distinguimos lo fisiológico de lo patológico. La disminución de lo que es el olfato y el gusto pues puede disminuir
significativamente el interés del adulto mayor para consumir alimentos. Y esto es una cuestión súper importante. ¿Por qué? Porque va a terminar impactando directamente sobre el estado nutricional del adulto mayor, o también sobre los hábitos que tiene al consumir los alimentos. Por ejemplo, como se los comentó la doctora Reséndiz, la alteración de las sensaciones gustativas puede ser que empiecen a consumir alimentos como por ejemplo con un alto contenido de sal, con mucho picante, o por ejemplo a altas temperaturas, que puede llegar a pasar que incluso a veces, si tienen adultos mayores en casa, fíjense cómo se toman por ejemplo el café o el té. A veces ellos se toman las bebidas más calientes. ¿Por qué? Porque precisamente ya no tienen tan bien regulada esa sensación de temperatura. Y en el caso del olfato, pues en particular, además de los aromas fuertes, es un poco riesgoso para ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nosotros, si se les ha pasado por accidente dejar abierta la llave del gas, de la estufa, pues ustedes inmediatamente empiezan a percibir ese aroma característico, pero debido a la degeneración de las células olfatorias en el adulto mayor, pues puede llegar a darse que ellos no capten tan fácilmente ese aroma, o por ejemplo el humo de algo que se esté quemando. Y pues a continuación mi compañera doctora Reséndiz va a continuar con otro sentido, que pues va a ser el órgano de la visión. Bueno, pues hablando acerca del sentido de la vista, tenemos que recalcar que este va a estar compuesto por el ojo y sus anexos, así como el nervio óptico. Y bueno, la principal función de este va a ser la detección e interpretación de los estímulos luminosos. Entonces, para ello es importante que comencemos conociendo la estructura anatómica del ojo. En el esquema que está apareciendo en este momento en sus pantallas, podemos observar que el ojo se va a subdividir en lo que va a ser el globo ocular y sus anexos. Y bueno, respecto a los anexos, vamos a tener a la conjuntiva, los párpados y pues el conducto o aparato lagrimal, cuya principal función de estos va a ser otorgar la protección del globo ocular, así como la lubricación del mismo en el caso del aparato lagrimal. Y bueno, va a fungir la protección, para los cuerpos extraños, tales como lo es el polvo, las basuras, entre otros. Además de que respecto al globo ocular, este es de forma pues esférica y se va a encontrar ubicado en la cavidad craneal, en las fosas oculares, y es histológicamente conformado por tres tipos de túnicas, que es la externa a interna. En primer lugar vamos a tener la túnica fibrosa, que se encuentra constituida por la córnea y la esclerótica, siendo estas pues las estructuras que observamos en nuestro ojo todos los días. Y bueno, en segundo lugar tenemos la túnica vascular, que se va a encargar principalmente de la irrigación al globo ocular, y esto está formado por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y finalmente vamos a tener la porción más interna que se encuentra, que es la túnica nerviosa. Esta va a representar a la retina, de la que pues vamos a hablar un poquito más adelante, y es justamente la última capa en la que encontramos a todas aquellas células que van a interpretar la luz, que incide sobre el globo ocular para poder crear y formar las imágenes y los escenarios pues en nuestro cerebro, que nos van a permitir poder desempeñar todas estas funciones vitales. Entonces, el proceso de la visión va a ser un poco complejo, ya que pues del lado izquierdo de sus pantallas pueden observar también la vía nerviosa de la visión, y esta va a iniciar pues con el globo ocular. Entonces, nuestro estímulo luminoso va a incidir en la córnea, que va a actuar como un primer lente para posteriormente pasar hacia el cristalino, que se va a encargar de llevar a cabo los ajustes necesarios de la imagen para poder pues acomodarla de manera adecuada. Posteriormente, pues este va a viajar para incidir en la retina, donde las células especializadas en la conversión del estímulo luminoso pues van a actuar para, pues como tal, van a ser parte del espectro electromagnético, que van a transformar esa luz en estímulos eléctricos, los cuales pues van a viajar a través del nervio óptico a nivel de lo que es la base del cráneo. Entonces va a existir una llamada decusación o cruce, al que se le va a denominar como quiasma óptico, donde se van a cruzar estas ramas que van a conformar al nervio óptico. Y esta va a continuar su ruta en ascenso, por lo que ahora van a denominarse como
tractos ópticos, pasando primero por el cuerpo geniculado lateral, después el colículo superior, el cuerpo geniculado medial y en ruta ascendente hasta finalmente pues poder llegar a la corteza cerebral en las áreas pues específicas denominadas como áreas visuales. Y estas áreas van a corresponder al área visual primaria o área 17 de Brodmann y la corteza visual secundaria, también conocida como área 18 de Brodmann, que es donde pues finalmente se va a integrar la imagen que en este momento pues están observando ustedes en sus pantallas. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la retina, que como lo vimos ya con anterioridad, pues la retina va a ser la última capa que está conformada en el globo ocular. Y bueno, esta va a ser una membrana que va a contener receptores sensoriales especializados denominados fotorreceptores. Estos receptores van a estar ubicados alrededor de un área cercana al centro de la retina, la cual pues va a ser la mácula lútea. Entonces, este va a ser el centro funcional de la retina, es por eso que es tan importante. Y la fóvea se va a ubicar en el centro de la misma. Entonces, esta mácula va a ser la responsable de la visión colorida y de la alta resolución que nosotros tengamos en nuestra visión. Entonces, los fotorreceptores van a ser aquellos receptores sensoriales de la visión que se van a encargar no solamente de recibir los estímulos luminosos, sino también de la formación de la imagen. Y bueno, esta va a tener la capacidad de poder absorber la luz y poderla convertir en señales eléctricas en un proceso denominado como fototransducción. Entonces, estos son ocupados principalmente por los conos, que son capaces de detectar un amplio espectro de colores, y estos van a ser los principales responsables de pues, los tipos de visión, ya que va a haber 3 tipos de conos. Van a ser los tipo L, los tipo S y los tipo M. En el caso de los tipo L van a contener opsinas, que van a ser las rojas. En el caso de los S van a ser azules y los M van a ser verdes. Y bueno, ahora hablando un poco más acerca de los bastones, estos van a tener forma cilíndrica y van a funcionar mejor con la luz de baja densidad y de baja intensidad, y estos van a ser responsables pues de la visión en entornos con poca luz, como es el caso de el atardecer. Enfocándonos más un poco acerca del envejecimiento de este sentido, tenemos que hablar acerca pues de las funciones vitales del sistema visual, que pueden dividirse en 4 amplios grupos, que en este caso van a ser la detección, el reconocimiento, la distinción de colores y la percepción de la profundidad pues de las cosas. En el caso de la detección vamos a tener que el campo visual va a iniciar su envejecimiento a partir de los 35 años de edad, y el decremento progresivo de la sensibilidad al contraste se va a iniciar a partir de los 25 años de edad. Entonces pues es una edad pues bastante joven, y si bien el declive más marcado se va a producir entre los 40 y los 50 años de edad. Para la adaptación a la oscuridad vamos a tener que es importante pues la conducción, ya que pues queda afectada de manera especial con la edad, y al sufrir el individuo una disminución del diámetro de la pupila, así como cambios en la densidad y el color, que en este caso pues va a tender hacia el color amarillo de cualquier medio. Entonces, una persona adulta va a necesitar un poco más de tiempo para poder adaptarse a la oscuridad, y en la conducción pues nocturna va a sentirse pues lógicamente insegura, debido a que pues no va a lograr observar y ver bien lo que hay a su alrededor. Entonces, en el caso de la gente adulta, la mayor opacidad de los medios, que en este caso es la córnea, el cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo, así como la retina, pues va a acrecentar este efecto y va a contribuir al deslumbramiento. Para el caso de la acomodación, que también ya se los había mencionado anteriormente, esta va a ser la pérdida de la capacidad de enfocar los objetos que se encuentran cercanos hacia nosotros, y esta va a estar producida por la edad, que se le va a denominar presbicia. A diferencia en el caso de el sentido del oído, ahí era presbiacusia, aquí va a ser presbicia. Entonces, vamos a tener también otro término, el cual va a ser la presbiopia, que va a consistir en la pérdida de la nitidez en la visión, de la agudeza visual. Entonces, se va a traducir en la dificultad para poder enfocar estos objetos cercanos, y este padecimiento puede traer consigo distintos tipos de molestias, como los dolores de cabeza, la sensación de la vista cansada, entre otros, que nos refieren pues nuestros adultos mayores. Además de que puede existir dificultad para poder distinguir y reconocer algunos colores,
que en específico van a ser los colores verde y el color azul, así como los colores azules violetas o bien los colores pálidos, como lo es específicamente el color blanco, el color hueso, el color beige. También va a haber otro término que vamos a desarrollar en este tipo de grupo de edad, en estos padecimientos, que va a ser la serostalmia. ¿Qué es la serostalmia? Igual que la serostomía, en la serostomía es la sequedad de la boca, en la serostalmia va a ser el ojo seco. Entonces los pacientes de la tercera edad van a soler quejarse de una sensación de cuerpos extraños que van a sentir en el globo ocular, y estos puede llegar a causar dolor, ardor, incluso comezón y hasta inflamación de su propio globo ocular, y esto nos puede condicionar a que haya también infecciones en el mismo. Y otro de ellos va a ser la reducción de la visión periférica, que también es una afección común en las personas mayores, de manera que su campo visual va a ser un poco más reducido. Si nosotros bien sabemos, la vista no es así, no es recta, la vista es así. Nosotros tenemos una vista de 180, entonces esa visión se va a ver disminuida, sus campos visuales periféricos van a ser disminuidos, va a haber una reducción de los mismos. Y bueno, esto puede limitar las actividades que nuestros adultos mayores puedan realizar y su capacidad de poder interactuar con lo demás, ya que a tal grado van a incluso conducir pues un vehículo o alguna bicicleta y demás, pues puede volverse riesgoso para ellos. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? ¿Qué es lo que queremos que se lleven? En el caso de las pestañas, pues va a haber una disminución de la cantidad de las mismas, lo que va a favorecer que haya infecciones en el globo ocular, como lo es la conjuntivitis, además de que va a haber disminución del tamaño de las mismas. En el caso de los párpados, pues puede haber pérdida parcial de la elasticidad del párpado, también una atrofia cutánea, la disminución de la grasa periorbital, así como afecciones de la glándula lagrimal y atrofia parcial pues del párpado. En el caso de la esclerótica, pues esto es importante mencionar que va a haber placas hialinas y también disminución celular en el endotelio corneal. Para el iris, una lasitud muscular y aumento de la pigmentación del mismo. Y en el caso del cristalino puede haber pérdida de la elasticidad y una fotoxidación del triptófano. Y finalmente, terminando con la retina, pues va a haber cambios capilares de la coroides, así como un aumento de la pigmentación de la retina. Entonces, como lo hemos mencionado en las cápsulas anteriores, tenemos que aprender a distinguir lo fisiológico de lo patológico, pues para poder frenar este tipo de situaciones que se están presentando de forma fisiológica que nos pueden condicionar hacia una patología. Posteriormente, pues vamos a terminar con el envejecimiento pues del órgano de los sentidos, que en este caso va a ser el tacto y que va a abarcar principalmente el sistema tegumentario. Entonces le cedo la palabra a la doctora Escamilla. Gracias. Bueno, en el caso del sistema tegumentario, pues el sistema tegumentario como tal está conformado por la piel y sus anexos. La piel es pues conocida como el órgano más grande que conforma el cuerpo, y pues es la barrera protectora que permite la interacción de lo que es el cuerpo con el medio en el que se encuentra. Entre sus funciones principales, la piel desempeña un montón de funciones. Una de ellas, la principal, es que sirve de barrera contra los estímulos externos, es decir, si por ejemplo te cayó agua caliente, agua fría, que tengas contacto, por ejemplo, algún traumatismo que te hayas pegado, por ejemplo, en la esquina de la mesa, etcétera. La piel sirve precisamente de esa barrera para evitar que tejidos más sensibles, como por ejemplo son el músculo o el hueso, puedan dañarse precisamente por este tipo de traumatismos. También toma un papel importantísimo en lo que es la homeostasis, que ya comentamos que la homeostasis es precisamente este balance que existe entre el medio externo y el medio interno de nuestro cuerpo, y también tiene múltiples funciones, como por ejemplo en la homeostasis de la termorregulación, ya que como seguramente lo han notado, cuando ustedes hacen ejercicio o cuando hace muchísimo calor, la reacción que tiene nuestro cuerpo es empezar a sudar y por ejemplo el enrojecimiento de la piel, que es el eritema, implica una vasodilatación de los vasos sanguíneos superficiales que están corriendo por la piel para que exista una pérdida de calor. Igualmente el sudor pues permite la pérdida más prolongada de calor, y por ejemplo cuando se exponen mucho al sol, pues de forma irresponsable pues puede llegar a pasar que además de quemaduras solares pues también puede darse un golpe de calor, y esto es por una falla en los mecanismos de termorregulación.
También tiene una función inmunitaria, ya que hay ciertas inmunoglobulinas que se van a estar produciendo a nivel de lo que es la piel, y principalmente esto es especialmente importante en los bebés. Por ejemplo, cuando ellos nacen, se dan cuenta, algunos bebés nacen con una coloración o una pigmentación amarilla en la piel, y por eso es muy importante, por ejemplo, el metabolismo de cierto tipo de vitaminas, que es una función de tipo endocrina. También tiene funciones principalmente sensitivas y de comunicación, ya que existen receptores específicos en la piel, los cuales se van a encargar de discriminar entre estímulos como por ejemplo de temperatura, calor, frío, presión o dolor, que son básicamente lo que se ve en la siguiente diapositiva. Existen múltiples receptores específicos que se encargan de traducir este tipo de señales por vía nerviosa. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta, por ejemplo, si el agua al meternos a bañar está muy caliente, evidentemente nuestra piel reacciona y nosotros automáticamente hacemos el reflejo de retirada. Es decir, que nos retiramos pues del agua caliente, es decir, no nos metemos a bañar hasta que esté pues más tibia, por así decirlo. O si está muy fría, también el agua con la que nos vamos a bañar, pues sabemos que nos podemos enfermar. Entonces, ¿cómo sabemos que está fría? Pues tocándola, y evidentemente esto es parte de los receptores cutáneos. O por ejemplo, si a ustedes les ha pasado que cuando agarran un cúmulo de hojas, a veces se pueden llegar a cortar y después posteriormente tienen una sensación ardorosa. Esta sensación ardorosa pues les dice que hubo un daño en la piel, y pues esto también es encargado de las terminaciones libres, que son los receptores de la piel que se encargan de transducir los estímulos dolorosos. Entonces, ¿qué cambios vamos a tener en el envejecimiento a nivel cutáneo? Como tal, existe un adelgazamiento generalizado de la capa más superficial de la piel, que es la epidermis. La epidermis empieza a adelgazarse en un 10 a un 50% a partir de lo que son los 30 a los 80 años. Este adelgazamiento tiene que ver con múltiples factores, y entre ellos es el adelgazamiento de un estrato, que es el estrato germinativo basal de la epidermis, que es básicamente donde se están renovando constantemente las células. Como ustedes sabrán, en cada cierto tiempo nuestra piel se renueva precisamente, dependiendo de las actividades que realicemos, de los estímulos por los que haya pasado, pues se va renovando determinado tiempo, y esto pues es gracias a la alta capacidad de división celular que tienen las células basales del epidermis. Este estrato pues con el paso del tiempo se va adelgazando, y por lo tanto también se adelgaza la piel. También hay una pérdida de la elasticidad de la misma. Esta pérdida de la elasticidad de la piel predispone a la formación de las famosísimas arrugas, de las arrugas cutáneas. Es algo inevitable porque se está perdiendo la elasticidad de la piel. Y también hay un incremento de la fragilidad cutánea. ¿Esto a qué se refiere? Es que la manera en la que, por ejemplo, respondemos a cierto tipo de heridas, la cicatrización de las mismas puede ser más lenta. Entonces hay un incremento de la fragilidad cutánea, y esto precisamente tiene que ver con los procesos de cicatrización. Es decir, un adulto mayor tarda un poco más de tiempo en cicatrizar algunas heridas, raspones, traumatismos que pueda llegar a tener en la piel. Y por ejemplo, en el caso de las sensaciones, hay una disminución también de la captación de estas sensaciones, y por ejemplo se puede dar que se percibe con menos claridad, por ejemplo, estímulos como la presión a nivel cutáneo. Pues es un poquito más difícil para los adultos mayores distinguir estos cambios, o los cambios de temperatura en el agua, por ejemplo. También es muy importante que existen cambios dérmicos. A nivel de la dermis existen una gran cantidad de células, vasos sanguíneos, tejido conjuntivo, el cual va a estar dándole soporte y nutrición a la piel. Y también aquí encontramos que, por ejemplo, hay una disminución de la síntesis de colágeno, y se sustituye por lo que es elastina, a lo que se le conoce como elastosis solar. También hay una dilatación de los vasos sanguíneos, lo cual puede predisponer a la aparición de lo que son telangiectasias, es decir, estos vasos sanguíneos que se ven como arañitas vasculares a nivel de la piel, y también la dilatación de los vasos puede hacer que se vean más pronunciados o más marcados en la piel. También hay un incremento de la actividad de lo que son los fibroblastos, lo cual puede predisponer a que ciertas zonas, especialmente donde hay mucha fricción, como por ejemplo en los talones, en el caso de los pies, pues se endurezcan o se engrosan. Y es por esta razón que si ustedes revisan los pies de sus adultos mayores, se van a dar cuenta de que efectivamente la piel en la parte del talón, que constantemente está expuesta a fricción, es bastante más dura en comparación de otras zonas. También hay
un proceso muy importante que quiero mencionar y que esto es algo que se deben de llevar y que tiene que ver con hábitos respecto al cuidado de la piel, es el fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento es básicamente un proceso normal, fisiológico, que se da constantemente en nuestra piel. Esto desde que estamos jóvenes, desde que nacemos incluso. Y es derivado de la exposición a los rayos ultravioleta, es decir, a la radiación solar. Es por esto muy importante que desde muy pequeños tengamos hábitos como por ejemplo ponernos el bloqueador solar. ¿Por qué? Porque el fotoenvejecimiento tiene que ver con la actividad de unas células especializadas que se encargan de la pigmentación de la piel, que son los melanocitos. Dependiendo de nuestra herencia genética o de la región en la que nos encontremos, la actividad de los melanocitos va a estar pues más incrementada o más disminuida, y esto es conocido como fototipos. Los fototipos pues son básicamente la coloración que tiene nuestra piel. Existen fototipos muy claros, como por ejemplo en personas en regiones muy frías, que son generalmente personas europeas que tienen piel muy pálida, o por ejemplo en regiones muy tropicales, en el caso de México, pues tenemos piel más pigmentada, y es un fototipo diferente porque por la zona en la que nos estamos encontrando. Entonces el fotoenvejecimiento como tal puede ser mayor o menor dependiendo de qué tan buenos hábitos de cuidado de la piel tengamos. Esto tiene que ver desde ponerse algo tan simple como el bloqueador solar cuando vamos a salir a la calle, cuando vamos al trabajo, a la escuela, a donde sea que vayamos. O también, por ejemplo, si sabemos que nos vamos a exponer mucho tiempo al sol, como por ejemplo al ir a la playa, pues es muy importante ponerse más a un bloqueador solar y con un factor protector importante, mayor a 50, que es lo recomendado por los dermatólogos. Entonces, en el adulto mayor, este fotoenvejecimiento, porque ya tuvieron una trayectoria de vida y dependiendo de en qué lugar se encontraban, de si se colocaban bloqueador solar, o por ejemplo la ocupación que desempeñaba, porque hay adultos mayores que se dedicaron toda su vida, por ejemplo, a la construcción, a estar en zonas muy expuestas al sol, pues esto impacta directamente en cómo está envejeciendo su piel. Y esto tiene que ver con el daño actínico, es decir, la pigmentación de la piel. También puede haber una presencia de tonalidad amarillenta en la misma, alteraciones en la pigmentación, que haya zonas más oscuras, zonas más claras, y también esto los predispone a ellos a un mayor riesgo de neoplasias cutáneas, como el carcinoma vasocelular, etc. ¿Esto qué quiere decir? El hecho de que, por ejemplo, ustedes se expongan al sol constantemente causa un daño muy importante en la piel. La radiación solar no solamente impacta en la coloración que puede llegar a tener la piel, es decir, una quemadura solar que por ejemplo también se puede dar en el bronceado, sino también que impacta directamente en la estabilidad que tiene el ADN a nivel celular. Al haber daño en el ADN a nivel celular en la piel, puede predisponer a que estas células se vuelvan y tengan un potencial tumoral, es decir, se vuelvan cancerígenas. Esto puede llegar a pasar en algunos casos si no hay un cuidado debido de la piel, y por eso es muy importante tener buenos hábitos. Y en el caso de los adultos mayores, sobre todo más en ellos, ponerles el protector solar, o por ejemplo, incluso si no van a salir, ellos tienen una alta predisposición a la deshidratación cutánea, es decir, que pueden llegar a tener mucha resequedad en la piel. Y es por esto muy importante que los adultos mayores constantemente se tienen que estar hidratando a la piel, ponerse la crema habitual después de bañarse, por ejemplo, porque el agua caliente también reseca la piel. Entonces, pues esto es muy importante porque por el envejecimiento fisiológico, pues hay cambios en la misma. Y para evitar que se sigan incrementando, que se agudicen, pues es importante tener estos hábitos de cuidado de la piel. Y pues esto sería todo de órganos de los sentidos por parte de la doctora Resendiz y mía. No sé si quisieran decirnos cuál sería la manera de prevenir, o de alguna manera, que se retardara el envejecimiento de dichos sentidos. ¿Hay algo en especial? ¿Darían alguna recomendación a nuestros adultos mayores? Como tal, pues sabemos que todo tiene que ver, los órganos de los sentidos, al ser el puente de comunicación entre la parte externa del mundo y nuestra porción interna, pues es importante llevar a cabo un cuidado adecuado de ellos. Por ejemplo, en distintos niveles, en el caso de la audición, pues por ejemplo, actualmente pues incluso las personas jóvenes tienen que tener más cuidado, por ejemplo, cuando usan audífonos, ¿no? Que no llevarlos tan altos, por ejemplo, o estar expuestos a ruidos tan fuertes, tan estruendosos, por ejemplo. Y también en el caso, por ejemplo, de la visión,
en el caso de la visión, pues algo muy común que ahorita se está dando pues es el uso de la tecnología. Y pues como tal, el uso de la tecnología, pues la luz que emiten los aparatos pues puede llegar a dañar a las células de la retina. Entonces, pues exponerse tanto a los aparatos electrónicos en el adulto mayor también puede incrementar pues esto de la presbicia. Y también pues buenos hábitos, por ejemplo, no exponerse, por ejemplo, a zonas donde hay mucho polvo. Si vas a salir en lugares donde hay mucho polvo, pues obviamente hay que tener protección ocular. O por ejemplo, si estás expuesto a mucho los rayos del sol, pues o lentes oscuros, por ejemplo, para precisamente no estarte deslumbrando con el brillo del pavimento. Y pues en el caso de la piel, pues muy importante la hidratación de la piel. Incluso si no vas a salir a la calle, es muy importante también pues hidratarte la piel. Y muchos dicen, es que por ejemplo cuando está nublado, es que no hay sol. A pesar de que no se vea visiblemente el sol, sigue habiendo rayos ultravioletas, siguen atravesando los rayos ultravioletas, entonces todavía sigue existiendo ese impacto directo de nuestra piel. Entonces pues es muy importante llevar a cabo por el protector solar más que nada, y más sobre todo ahorita que estamos en muchas épocas de calor, pues usar protector solar. No sé qué quieras comentar. Así es. Ahora, en el caso del sentido del gusto, lo que últimamente se está dando es que muchos jóvenes en la actualidad, desde muy pequeños, comienzan a hacer uso del consumo de tabaco. El consumo de tabaco es meramente dañino para, pues, en general para todo nuestro cuerpo, pero es enfocándonos un poco más en el sentido del gusto, genera la pérdida de las piezas dentales, genera el aplanamiento de las papilas gustativas, además el consumo de alimentos pues que no son como los más adecuados, aquellos que son ricos en azúcares, aquellos que son ricos en sal. Es importante reducir el consumo de ellos, ya que pues generan todo este aplanamiento y aparte sabemos que este es un proceso que a todos nos va a llegar. Entonces, todos vamos a llegar a esta parte del envejecimiento. Sin embargo, al momento de que lleguemos, si consumías tabaco y a lo mejor te iba a llegar hasta los 60 años, vas a comenzar desde los 35, desde los 40 años. En el caso igual de los alimentos, si antes consumías una cucharada de sal en tus alimentos en general, ahora vas a consumir 2, vas a consumir 3, lo que nos perjudica pues en general a todo nuestro sistema. Y pues hablando un poco más, como lo comentaba la doctora Escamilla, últimamente los jóvenes se duermen con los audífonos puestos, entonces el volumen a todo lo que da y esto también pues genera que haya una pérdida de la audición desde muy temprana edad. Entonces pues las recomendaciones que nosotros daríamos básicamente serían esas: reducir el volumen de los audífonos si es que lo van a utilizar, en dado caso de que utilicen aparatos como lo es la tablet, el celular, pues no utilizarlo mínimo 1 hora antes de irse a dormir, ya que esa luz permanece en nuestro globo ocular pues durante bastante tiempo y eso también condiciona que tengamos trastornos del sueño. Entonces, pues sí, básicamente que tomen esos consejos, ya que de esta manera podemos nosotros reducir el envejecimiento a una edad pues más prolongada. Bueno, ha tocado muy importante. Yo creo que pese a que este programa es básicamente para entender la vejez y cómo manejar a nuestros adultos mayores, ojalá lo vean jóvenes, Sí. porque están diciendo ahorita en un momento dado qué medidas preventivas o qué vejez les puede esperar en relación a esto de los órganos, los sentidos, a los que son jóvenes ahora y serán viejos mañana. Exacto. Que lo contábamos antes con todos esos aspectos de la tecnología y todos los cambios que se han dado en la modernidad y qué tan perjudiciales pueden ser en un momento dado cuando pensaríamos que los viejos del mañana tendrían que envejecer con mucho mejor calidad. Exacto. Y mejor, mayor esperanza de vida. Así es. Y aquí nace mucho el hecho de que lo que están diciendo para la siguiente comentario que tendríamos que hacer, el siguiente tópico, que sería qué tipos de envejecimiento existen, Así es. qué tan vulnerable es el adulto mayor. Creo que aprovechamos más para pasar a este siguiente tema. Claro, claro, con gusto. Sí, respecto pues a los tipos de envejecimiento que comenta, pues ya sabemos qué es lo fisiológico y qué es lo patológico, qué es lo que ya dices como que no están bien aquí. Y pues esto tiene que ver con los tipos de envejecimiento, es decir, qué tipo de vejez vamos a tener. Y en este caso, pues como lo pueden observar en su diapositivo, pues tenemos 4 categorías de tipos de envejecimiento.
Ok, y respecto a los tipos de envejecimiento, pues ya que nosotros hablamos acerca de toda la evolución que pueden llegar a tener los sistemas, órganos y sentidos del cuerpo, pues es importante que nosotros conozcamos qué tipo de envejecimiento existe. Entonces, en primer lugar existe el envejecimiento, el tipo de envejecimiento ideal. Como su mismo nombre lo dice, el tipo de envejecimiento ideal es el que todos quisiéramos llegar. Es al que si tuvimos buenos hábitos higiénico-dietéticos, si vimos las cápsulas de los tópicos de geriatría y aprendimos que hay ciertas cosas que podemos hacer de nuestra juventud para evitar llegar a un declive pronunciado de las funciones de nuestro cuerpo, pues como tal son personas adultos mayores que pueden realizar sus actividades básicas e instrumentales de manera completa y absolutamente independiente, es decir, son totalmente funcionales por sí mismos y pues no tienen también enfermedades crónico-degenerativas que impacten directo en su estilo de vida. De hecho, existen personas, ejemplos que ustedes pueden tener incluso en su propia vida cotidiana, de personas adultos mayores que siguen corriendo maratones, por ejemplo, que siguen nadando grandes distancias. Por ejemplo, históricamente hay una mujer que a sus 65 años de edad cruzó un canal, el Canal de la Mancha, por ejemplo, a veces nadan grandes distancias. Todos estos adultos mayores son personas que durante toda su vida trabajaron para llegar a la vejez en la que se encuentran, un estado de vejez ideal, que es al que todos deberíamos aspirar y que si ya vieron estas cápsulas, pues ustedes también deberían de aspirar. El siguiente tipo de envejecimiento que podemos discutir es el envejecimiento activo. En este envejecimiento activo, si bien existe una cierta independencia todavía a las actividades básicas e instrumentadas de la vida, aquí es muy importante decir que pues ya existe una enfermedad, pueden tener una enfermedad que los esté pues aquejando. Puede ser de distintas categorías, pero significa que si bien se cuidaron, no se cuidaron también, es decir, fueron hasta cierto punto negligentes en su cuidado. Son personas que pues tienen que tener ciertas precauciones para cuidar su enfermedad y controlarla, pero todavía mantienen esa independencia importante de las funciones básicas, es decir, no requieren tantos cuidados, pero sí ya tienen que llevar un seguimiento médico por el mismo. El siguiente tipo de envejecimiento que podemos discutir es el tipo habitual. El envejecimiento habitual son aquellas personas, adultos mayores, que presentan más de una enfermedad de crónico-degenerativa. Esto es un estado de salud, tienen un estado de salud regular, es decir, algunas veces están bien, otras no tan bien. Y aquí pues ya existe una ligera dependencia hacia otras personas, a su entorno, a sus redes de apoyo, para realizar cierto tipo de actividades. Y pues respecto a las funciones mentales superiores, pues puede que exista un deterioro cognitivo leve. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, los adultos mayores que requieren de un apoyo o un soporte para la marcha, es decir, que usen bastón, que pueden llegar a tener dificultades, por ejemplo, para algunas veces caminar grandes distancias, o que, por ejemplo, si no tuvieron gimnasia cerebral y no hicieron pues estos ejercicios que nosotros les recomendamos en envejecimiento cerebral, pues a lo mejor ya no se les dan también, por ejemplo, cosas como la tecnología, como por ejemplo hacer cálculos. Entonces aquí ya existe como que un deterioro un poquito más marcado de las funciones fisiológicas, de las funciones del cuerpo, y pues aquí también ya es un foco de atención. Y también el último estado o el último tipo de envejecimiento es aquel en el que no queremos caer ninguno de nosotros y que no es que definitivamente no debería de ser, pero pues pasa, es una realidad que existe, y es el tipo de envejecimiento patológico. Como su mismo nombre lo dice, es el extremo opuesto del envejecimiento ideal. Es aquel tipo de envejecimiento en el cual hay un muy mal estado de salud, hay múltiples comorbilidades, enfermedades crónico-degenerativas que además de existir están mal controladas, que no llevan un adecuado seguimiento, y hay una puede haber una total dependencia hacia las redes de apoyo de parte de la persona adulto mayor. Esto es que ya incluso ya no pueden hacer algunas veces actividades tan básicas como levantarse de la cama, ir al baño, consumir sus alimentos, o pueden llegar a tener secuelas por las mismas enfermedades crónico-degenerativas que han tenido a lo largo de su vida. Estas enfermedades crónico-degenerativas, como su mismo nombre lo dice, están para toda la vida, no se curan, sino que se manejan, se controlan. Pero pues si hay un descontrol de las mismas o hay muchas complicaciones, pues impactan directamente en la funcionalidad del adulto mayor. Y pues en este tipo de envejecimiento patológico,
pues es muy importante decir que pues ya existió el deterioro fisiológico ya quedó muy atrás y pues definitivamente es un deterioro completa y absolutamente patológico. Entonces, aquí la pregunta que a lo mejor muchos de ustedes se dicen, yo teniendo un envejecimiento ideal, ¿puedo llegar hasta un envejecimiento patológico? Sí. Es posible llegar desde cualquiera de los anteriores tipos de envejecimiento hasta un envejecimiento patológico. Si, por ejemplo, a lo largo de tu vida estuviste cuidándote adecuadamente, pero llega un punto en que dijiste, ay, de algo me voy a morir, como la mentalidad mexicana que algunas personas piensan, dicen, de algo me voy a morir. Bueno, pues sí, es evidente que el proceso del envejecimiento y el caso de la muerte pues es algo que nos va a llegar a todo ser vivo, pero como lo hemos mencionado constantemente, ¿qué tipo de vejez, qué tipo de envejecimiento quieres tener? ¿Un envejecimiento patológico en el cual definitivamente llega un punto en el que ya no puedas realizar tus actividades de manera independiente? ¿O un envejecimiento ideal en el cual, a pesar de ser una persona adulto mayor, todavía mantengas esa funcionalidad para realizar tus actividades de manera independiente y sigas teniendo esa plenitud como individuo de que puedes estar funcionando constantemente? Ahora bien, si a lo mejor te encuentras en un envejecimiento habitual que dices, no, pues sí tengo más de una enfermedad y pues la verdad sí como que tengo algunas cosas, no me cuidé como muy bien y puedo llegar a mejorar. Claro que puedes llegar a mejorar si mejoras tus hábitos higiénico-dietéticos, si tienes el mejor cuidado posible pues de las comorbilidades. Y pues respecto a todos estos tipos de envejecimiento pues entra un tema muy importante que la doctora Reséndiz les va a comentar, que es básicamente la vulnerabilidad. Bueno, entonces retomando estos temas, pues sí, lamentablemente los tipos de envejecimiento nos van a conducir o ya sea a lo ideal o a lo patológico. Entonces, hay algo que cabe pues destacar. Un envejecimiento ideal nos puede llevar a un envejecimiento patológico, pero un envejecimiento patológico jamás nos va a llevar a un envejecimiento ideal. Entonces eso hay que tenerlo muy bien en cuenta porque pues aquí es donde va a entrar la vulnerabilidad. A partir del envejecimiento activo y del envejecimiento habitual, nos pueden presentar casos de vulnerabilidad en nuestros pacientes. Entonces, ¿pero qué es esto de la vulnerabilidad? ¿Qué conlleva? ¿Qué nos va a llevar la vulnerabilidad? Pues la vulnerabilidad, como bien su diapositiva lo dice, es una condición de desventaja. Esto es lo más importante y lo que quiero que se lleven, que va a ser una condición de desventaja en la que nuestro paciente se va a encontrar o cualquier persona que se encuentre en una comunidad o bien un sistema. Entonces, esta desventaja se va a presentar ante una amenaza o bien ante una falta de recursos necesarios para poder superar el daño causado por cualquier contingencia. ¿Qué es lo importante de aquí? El envejecimiento tanto habitual como activo como patológico va a haber la presencia de una desventaja. ¿Por qué? Porque nuestro paciente ya se encuentra ante una enfermedad. Pero, ¿qué es lo importante aquí del envejecimiento patológico? Las desventajas van a ser muy variables y van a ser demasiadas, entre las cuales pues va a destacar un síndrome de polifarmacia que lo abarcaremos en otras cápsulas siguientes. Spoiler, para que les interese y lo puedan ver. También el síndrome de caídas. Inclusive va a haber aquí ya una dependencia completa de estos pacientes a sus familiares, amigos o a cualquier persona que pueda estar pues a cargo de ellos. Y de aquí lo más importante que tenemos que observar es qué factores de vulnerabilidad van a ser los más importantes y los que tenemos que hacer hincapié. Entonces, dentro de ellos va a haber las limitaciones físicas y la discapacidad. En el caso del envejecimiento patológico, pues aquellos pacientes que ya requieran a lo mejor de algún punto de apoyo para poder realizar pues la marcha, vaya. Es decir, algún bastón de 1 punto, de 3 puntos, de 4 puntos e inclusive llegar a andadera o a silla de ruedas. Entonces esas ya van a ser limitaciones físicas con las que ellos van a contar incluso para poder desplazarse, para aquellos que utilizan silla de ruedas a lo mejor incluso para realizar su higiene personal.
Entonces, en el caso del nivel socioeconómico, pues también va a ser bastante importante porque son personas que a lo mejor ya van a depender de otra para poder sustentarse de manera económica, de algún familiar, de algún lugar de apoyo, como son aquellos asilos o respecto a algunas otras instituciones que pues se encargan de brindar esta ayuda a los adultos mayores. En cuestión del entorno familiar, esto es muy triste, pero es una realidad y que llega a suceder. La mayoría de los familiares se deslinda, vaya, de la responsabilidad de sus adultos mayores. Entonces, los adultos mayores suelen sufrir mucho de abandono, lo que conlleva a la depresión y lo que conlleva, pues, a otro tipo de patologías que, pues, también iremos ahondando un poco más adelante y en los cuales, pues, vamos a evaluar, pues, de manera instrumentada, con base a escalas. Pero bueno, esto ya lo iremos abordando un poquito más adelante. Entonces, aquí en el caso del entorno familiar va a ser muy importante porque la familia puede ser o tu más grande apoyo o puede ser pues personas que suelan abandonar a sus adultos mayores. En el caso del entorno no urbano, bueno, que no tengan la ciudad cerca, que no puedan contar con recursos, sobre todo en cuestión del sistema de salud, que no puedan ser atendidos de manera adecuada, que a lo mejor no cuenten con los medicamentos necesarios, con la atención médica necesaria que ellos requieran por el entorno en el que se encuentran y que sea difícil su traslado a este tipo de instalaciones. En el caso de la vulnerabilidad jurídica, bueno, esto también es bastante importante porque ya sabemos que hoy en día la política no apoya tanto a los adultos mayores, los hacen a un lado, dicen no, pues como es un adulto mayor no es necesario que gastemos tantos recursos en él, entonces al no gastar estos recursos nos los ahorramos mejor para los jóvenes, ¿no? Entonces a ellos los hacen a un lado, no los atienden de manera adecuada, no les dan beneficios, lo que también pues los propicia a que sean vulnerables. Y finalmente el entorno tecnológico. Hoy la tecnología ha avanzado de manera pues súper enorme. Entonces esto hace que a lo mejor nuestros adultos mayores no sepan manejar algún teléfono para poder comunicarse con otras personas y que no tienen quien los enseñe, quien los ayude, quien los pueda apoyar pues a realizar este aprendizaje. Además que como lo vimos en el envejecimiento cerebral, pues no hay alguna manera en la que ellos puedan volver a retener esta información. Y eso es bastante importante y bastante preocupante, ya que pues la tecnología el día de hoy nos ha, invadido, de manera que ellos al no poder tener este conocimiento o esta práctica, pues se vuelven vulnerables ante la tecnología, al no manejar una computadora, a lo mejor ya toda la información que nosotros buscamos la encontramos en internet y ellos no tienen acceso a eso, no porque no puedan, sino porque no saben cómo. Entonces, todo esto nos lleva a un estado de vulnerabilidad, a que haya síndrome de polifarmacia, que haya síndrome de caídas, a que ellos sean dependientes de un tercero para poder realizar sus actividades de la vida diaria. Entonces, lo que nosotros tratamos de la finalidad que queremos tener con todas estas cápsulas es que nuestro adulto mayor sea una persona independiente, una persona que pueda realizar sus actividades por sí mismo, que pueda, no sé, manejar sus cálculos, que pueda manejar sus cuentas, que pueda hacer sus compras por sí solo, que se pueda trasladar a cualquier lugar. Y lamentablemente muchos familiares con la intención de querer ayudar, le decimos a nuestros adultos mayores, no, no lo hagas, yo lo hago, no, yo te ayudo. Esto está bien, sí, y su intención se agradece, sin embargo, recordemos que la inmovilidad es igual a muerte. Nuestros adultos mayores necesitan moverse, necesitan hacer cálculo, necesitan hacer gimnasia cerebral, necesitan ellos poder trasladarse para que no pierdan esta independencia, porque para ellos es muy importante, lo más importante para ellos es poder realizar sus actividades de la vida diaria y poderse sentir útiles al realizarlas. Entonces, pues esto es lo que queremos que se queden y lo que queremos que se lleven. Dejen que sus adultos mayores sean independientes, dejen que ellos puedan realizar sus actividades por sí solos. Claro que si ya no está en sus facultades poder realizarlo, claro que tenemos que otorgar ayuda. Sin embargo, mientras tengan la facultad de poder realizarlo, déjenlo que lo hagan. Es lo mejor que ustedes pueden hacer para poderlos ayudar. Muchas gracias. Excelente exposición, con esto termina su participación. Les agradezco mucho porque fue muy importante, creo que dejó un amplio conocimiento en la comunidad que nos ve y nos escucha. Y esto que terminas diciendo es que para los próximos tópicos, que en un momento sería cómo estamos
el aspecto demográfico, socioeconómico y cultural en nuestro país en el adulto mayor. Creo que esto es lo que seguiría, y de aquí todo lo que mencionaste posteriormente, los síndromes geriátricos, y bueno, esto cada vez nos resulta más interesante para el estudio del paciente geriátrico. Así. Muchas gracias por su atención. Desde aquí, su sede Hospital Ángel de la Vista, con nuestros doctores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues estamos para servirles y esperemos que nos sigan de alguna manera viendo y escuchando. Muchas gracias.